En el caso del desprendimiento prematuro de placenta, también conocido con el nombre de abrupto placentario, vamos a ver que los factores de riesgo son parecidos a la placenta previa, ¿no? Ahora, lo más frecuente es impredecible, es decir, lo más frecuente es idiopático, ¿ya? Eso es lo más frecuente, ¿ya? Pero cuando ya se reconocen los factores de riesgo, el factor más importante son los estados hipertensivos del embarazo, ¿no? Y a la cabeza está preeclampsia, ¿ya? Y ese es su principal factor de riesgo que se reconoce. Pero también está el consumo de tabaco, ¿ya? El consumo de cocaína tiene alto riesgo de desprendimiento prematuro, ¿ya? El trauma obstétrico también te pone en el caso clínico, gestante que se ha caído y tiene sangrado. Entonces debes descartar un desprendimiento prematuro de placenta, ¿ya? El embarazo múltiple también, el embarazo múltiple. La gestante multípara, ojo, igual que placenta previa, multiparidad, ¿no? Y añosa, edad más de 35 años, ¿ya? El RPM también, debido a la descompresión, la pérdida de líquido, entonces se descomprime la presión intrauterina y eso genera desprendimiento prematuro de placenta, ¿ya? Entonces esos son los factores de riesgo. La clínica la vamos a estudiar de acuerdo a los grados, ¿estamos? Entonces tenemos por acá el grado 1, ¿ya? En el grado 1 la paciente, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener un desprendimiento menos del 30% de la placenta. Entonces, cuando es grado 1 menos del 30%, aparece la clínica más frecuente. ¿Y cuál es la clínica más frecuente? El sangrado, es decir, la hemorragia, ¿no? Más dolor, ¿correcto? Más dolor abdominal. Ojo, esta es la clínica más frecuente. Entonces, esto es lo más frecuente. Hemorragia con dolor, a diferencia de la placenta previa, ¿no? Que era sangrado indoloro. Luego en el grado 2, ya aparece un desprendimiento mayor, del 30 al 50%. Acá se afecta el bienestar fetal, es decir, tienes sufrimiento fetal agudo, bradicardia, DIP2, etcétera, ¿no? Entonces, acá ya se afecta el bienestar fetal. Por eso acá tenemos una triada, acuérdate, ¿cuál es la triada de DPP? Sangrado, dolor y sufrimiento fetal, ¿ya? Esa es la triada de DPP. Por lo tanto, no te puedes equivocar con placenta previa. Placenta previa es sin dolor y no hay sufrimiento fetal en la mayoría de los casos. Y acá también en este grado aparece un signo específico. ¿Cuál es el signo específico de desprendimiento prematuro de placenta? La hipertonía uterina. Ojo, este es específico, ¿no? La llamada hipertonía uterina, también le llaman útero leñoso, también conocido con el nombre de útero de Courvoisier. Útero de Courvoisier, ¿ya? Entonces el útero de Courvoisier, útero leñoso, hipertonía, es dato específico de desprendimiento prematuro de placenta. Y finalmente el grado 3, ¿ya? En el grado 3 ya se desprende más del 50%. Entonces acá que aparece en el grado 3 las complicaciones más graves, ¿no? En el caso del feto, óbito, ¿ya? Óbito fetal. Y en el caso de la mamá, coagulación intravascular diseminada. Coagulación intravascular diseminada. Entonces esta es la forma ya grave, ¿no? Porque aparecen las complicaciones más severas. Muy bien, entonces ahí hemos revisado la clínica. Ojo, el diagnóstico del desprendimiento prematuro de placenta, como estamos viendo, el diagnóstico es clínico, ¿correcto? El diagnóstico es clínico. La ecografía, las pruebas de laboratorio no son esenciales para el diagnóstico. El diagnóstico es clínico, ¿no? Muy bien. En cuanto a las complicaciones, entonces señalamos que la coagulación intravascular diseminada es una complicación que se presenta en el DPP. Y dicho sea de paso, ¿no? La causa más frecuente de cita en el embarazo es DPP, ¿ya? Su causa más frecuente en el embarazo
es desprendimiento prematuro de placenta. ¿Ya? Entonces te preguntan, gestante con coagulación intravascular diseminada, ¿cuál es su causa más frecuente? Desprendimiento prematuro de placenta. Porque hay otras causas, ¿verdad? El aborto frustro, habíamos comentado, también causa SIT. La preeclampsia también causa SIT. El embolismo de líquido amniótico también causa SIT, pero la más frecuente es DPP. ¿Y cómo vas a diagnosticar un SIT en el embarazo? Porque se altera todo el perfil de coagulación, ¿no? Se altera el tiempo de protrombina, se altera el TPTA, se consume las plaquetas, ¿estamos? Aumenta el dímero D, pero el criterio esencial es este: disminución del fibrinógeno, menos de 150 miligramos por decilitro. Eso te confirma el diagnóstico de coagulación intravascular diseminada. ¿Cuál es la conducta frente al desprendimiento prematuro de placenta? Como generalmente va con un sangrado severo, va con sufrimiento fetal agudo, ahí en esos casos lo que se hace es una cesárea. Esa es la conducta, ¿no?, más frecuente, cesárea de emergencia.